nombre es Jorge, para los que no tengo el gusto de conocer aún. Me gustaría que si tú traes tu Biblia, a veces ya no acostumbramos a usarla física, ¿verdad? ¿Quién trae una Biblia física por acá todavía? ¿Una? ¿Por allá? No son cristianos ustedes, no puede ser. No somos, dirían, ¿no? Es cierto, no. Usualmente, hoy tenemos todo aquí, ¿va? Lo que sí no te perdonaría es que no la trajeras aquí en el celular, si ya llevas más de medio año en la iglesia, más de un año, y que no la traigas en tu teléfono, ya está medio gacho eso, ¿no? Instálala en este momento si no la tienes, para que no seas de los que no la tienen. Si la tienes, te invito a que la abras, abre tu Biblia, abre tu aplicación. Ahí en la carta de Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. A veces nos acostumbramos a que en pantalla aparece, y es genial que aparezca en pantalla, ayuda. Pero si la tienes en tu Biblia, siempre, al menos en las aplicaciones, deja resaltar, como antiguamente en una Biblia de papel, una Biblia física, podías con tu marcador, con tu lapicero. La aplicación permite eso, permite remarcar, resaltar algunas cosas, algunos versículos que te llaman la atención, que hablan a tu vida. Y digo, eso es parte de leer la palabra. Efesios capítulo 2, versículo 4. Voy a empezar a leer a partir de ahí en adelante, ojalá puedas seguirme con tu vista. Dice así: pero Dios es tan rico en misericordia. Por cierto, estoy leyendo NTV, la versión de NTV. Pero Dios es tan rico en misericordia. ¿Y qué dice? Nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Sigo leyendo y dice: Dios los salvó por su gracia, ¿cuándo? Cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Pudieras inclinar tu rostro ahí como estás? ¿Y qué te parece si oramos? Amado Dios, hoy deseamos que hables a nuestra vida, deseamos que puedas tú mover el corazón, mover de nuestro corazón pendientes, pensamientos, obstáculos que pueda haber, y que podamos estar concentrados para lo que tú, Señor, quieres hablar hoy a nuestra vida, Dios. Yo te pido en esta hora que toda distracción sea movida en este momento para que tu palabra sea sembrada en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Hoy he titulado el mensaje Gracia, Fe y Palabra. ¿Cómo le puse? Y en la mañana, anoche, ayer tenía ese título, no ese mensaje, ese título. Y en la mañana estaba caminando y yo decía: Señor, que esta palabra haga algo en la vida de la persona que está llegando hoy por primera, por 10ª vez, por una continuidad en la iglesia que viene cada semana, que haga algo en su vida. Y se venía a mi mente el hecho de que esta palabra puede ser, o estos consejos pueden ser un peso
para nuestra vida, pero no un peso acerca de una carga. La palabra jamás será una carga para nuestra vida. La palabra jamás será algo que no podamos llevar. Por algo Jesús enseñando decía, mi carga es ligera y mi yugo es fácil de llevar. La palabra no debería ser una carga. Y más bien cuando digo peso, hago referencia al tema de hacer algo que tenga valor sobre tu vida. Un peso, algo con valor, algo que tenga realmente algo con contenido, algo que refresque también tu vida. Y por eso decía en la mañana, le hubiera puesto un peso de gracia, un peso de fe y un peso de palabra, que es la intención de hoy. Y leíamos la carta de Efesios. La carta de Efesios, si alguno ha leído un poquito más allá, fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Él fundó esa iglesia, pastoreaba esa iglesia a distancia, aunque después fue instalando pastores, pero también pastoreaba esa iglesia en Éfeso. Y como todas las iglesias que en ese tiempo se vivían, pues tenían diferencias, tenían situaciones, tenían conflicto, tenían situaciones en la organización. Y normalmente Pablo, cuando escribía una carta, hacía referencia a diferentes puntos, trataba diferentes temas. Y uno de ellos que trata con la iglesia de Éfeso es sobre la salvación, sobre el ser salvos. ¿Por qué creen ustedes o por qué creemos que hablaba de salvación Pablo? ¿Y por qué hace tan específico el punto de decir, no creas que es por lo bueno que tú eres? Eres salvo por gracia. Porque obviamente había en el grupo, en la iglesia, había personas que creían que por lo que hacían, entonces era por lo que Dios los había salvado, porque ellos daban, porque ellos ponían, porque ellos hacían. Y situaciones como esas que gracias a Dios hoy no vivimos en la iglesia actual, ¿verdad? Hoy no se viven, hoy no se creen, pero la realidad es de que esas situaciones a veces cargamos con ellas. Y la intención de hoy es poder hablar un poco acerca del peso de estas tres cosas. Y quiero iniciar rápidamente por el peso de la gracia. ¿Cuál es la gracia que tú y yo necesitamos? ¿Sabes? ¿Puedes repetir conmigo? Primero Dios hace y yo solo respondo. Otra vez. Primero Dios hace, luego yo respondo. A eso se le llama gracia. Primero Dios hace y luego yo respondo. ¿Sabes dónde se ve este claro ejemplo? Volteamos al Antiguo Testamento, en la vida de Moisés, que es figura de Jesús como libertador. Venía a ser la sombra de lo que había de venir a ser Jesús un día en la tierra. Moisés, no sé si has visto alguna película o has leído alguna referencia de cómo Moisés en el Éxodo libera al pueblo de Israel. Quizá tengas una referencia muy vaga, a lo mejor la leíste, a lo mejor no la leíste, pero hay un par de películas que posiblemente viste o si no te invito a ver, hacen referencia de cómo Moisés libera al pueblo de Israel. Y te das cuenta que es Moisés presentándose frente a Faraón una y otra vez. Al final de las 10 plagas, ¿qué es lo que sucede? El pueblo es liberado. Entonces, primero Dios obra, primero Dios trata contra Faraón y el pueblo solamente acepta, solamente es liberado. El pueblo sale del dominio de Egipto y se enfrenta a un río, a un mar, mejor dicho, al Mar Rojo. ¿Cómo va a cruzar? Nuevamente, Dios abriendo el Mar Rojo y luego el pueblo caminando. No sé si empiezas a ver el patrón. Dios hace, Dios mueve el corazón del faraón y el pueblo sale. Dios abre el Mar Rojo y el pueblo pasa. En el desierto había necesidad. Imagínate un desierto, la tierra no es
no es apta para ser sembrada, etc. Dios enviando maná del cielo, alimento del cielo todos los días. Y cuando hacía frío, cuando había fríos intensos en el desierto, se levantaba una columna de fuego para poder cubrir al pueblo de Israel. Y cuando hacía mucho sol en el día, dice la Biblia que Dios ponía una nube para poder proteger del sol. Y el pueblo solamente tomaba el alimento, solamente accedía a lo que Dios estaba dando. ¿Te das cuenta que eso es la figura de la gracia? Dios dando, el pueblo recibiendo. Cambia el escenario y voy a moverme de tiempos. Muere Moisés, muere con toda su generación en el desierto y pasa a Josué. Y Josué viene a ser la figura de Jesús, ya no como el libertador, sino ahora como un conquistador. Y el patrón cambia. Repite conmigo: yo hago. Otra vez, yo hago. Dios respalda. El patrón cambia. Primero es, Dios hace, yo respondo. Eso es gracia. Pero ahora es, yo hago, Dios respalda. Eso es gracia más fe. Y con Josué cambia el escenario. Porque a Josué, cuando tiene al pueblo de Israel en el desierto, ya para conquistar la tierra, le dice: quiero que atravieses el río Jordán. Ahora, el río Jordán no era el Mar Rojo, el río Jordán era más pequeño, no era tan agresivo como el mar, pero aún así tenía partes hondas y era un poco largo. No era fácil de cruzar para ancianos, para gente, para jóvenes, niños, para gente enferma. No era fácil de pasar. Con Moisés, Dios primero abrió el mar y luego pasó el pueblo. Pero con Josué le dice, primero que pasen los levitas, luego que pasen los líderes, y entonces el río se va a empezar a abrir. Y entonces lo que hizo fue que primero se movieron y luego vino el respaldo de Dios. Atraviesan el río Jordán y enseguida se topan con una muralla, Jericó. Vuelve Dios a dar indicaciones y dice, dale 7 vueltas. ¿Cuántos días? 7 días dando vueltas. El pueblo estaba acostumbrado a que normalmente Dios hacía y luego ellos respondían, pero cambia la temática, cambia el ritmo y Dios ahora dice, quiero que des 7 vueltas, 7 días y entonces va a haber una respuesta. Ellos hacen lo que Dios dice y la muralla es derribada. Último escenario, las murallas son derribadas, entran a la ciudad y Dios le dice, ahora te toca a ti conquistar cada ciudad porque yo iré contigo. Y el pueblo de Israel va y toma cada ciudad que estaba ahí, o casi todas las ciudades que estaban ahí, y Dios les da la victoria. Lo que quiero que veas con esto son los patrones. El patrón de gracia es Dios da y nosotros recibimos. Cuando Dios nos da la salvación, ¿qué te costó a ti recibir la salvación? Nada. Dice Romanos, para ser salvos solamente hay que creer en el corazón y confesarlo con nuestra boca. Solamente. Pero cuando hablamos de fe, te toca moverte y Dios va a acompañarte. La pregunta que tengo para ti es, el peso de fe que hoy Dios está poniendo sobre tu vida es porque a lo mejor tienes que empezar a dar pasos de fe. A lo mejor tienes que empezar a moverte y estás esperando a que Dios lo haga, pero ¿sabes algo? A lo mejor no es tu tiempo de que Dios lo haga, es tiempo de que tú avances. Y fe
es creer y confiar. Y si tienes tu Biblia, me gustaría que leyeras lo que dice Pablo escribiéndole ahora a Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Dice, pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios. Así que huye de todas esas maldades. Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla por la fe verdadera, por la creencia verdadera. Pelea la buena batalla de la fe. Y a lo mejor tú estás enfrentándote a que tienes que dar pasos de fe. Avanzar en fe. Y no es tan fácil avanzar en fe, porque fe es creer y confiar. Y cuando tenemos el problema encima, es difícil moverte en fe, ¿cierto? Cuando no tenemos el problema, cuando no tenemos la enfermedad, cuando no tenemos la crisis, es más fácil, entre comillas, creer que puedo avanzar en fe. Pero cuando estoy en una situación complicada, me es fácil poder confiar y creer que si yo doy un paso de que Dios va a estar conmigo, Él va a estar ahí. Y es complicado creer esa parte. No es tan fácil. Con Josué cambió el tema. Ahora es tiempo de creer, es tiempo de dar pasos de fe. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que Dios está moviéndote ahora? ¿Qué es lo que Dios te está indicando ahora que tú tienes que hacer? ¿Cuál es la dinámica que a lo mejor Dios te está moviendo y llevando a que a lo mejor ahora tú tengas que moverte? Empezar a cambiar esa parte. La gracia permanece, por eso dije es gracia más fe. La gracia está ahí. Pero la fe es el reto de que ahora a lo mejor a ti te toca conquistar, a ti te toca avanzar, a ti te toca dar pasos y Dios va a estar contigo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y quiero avanzar. Hablo de gracia. Pablo bien claro y bien específico dice, esto es por gracia. Lo que tú tienes es por gracia. Es por algo que no mereces. Pero también Pablo está haciendo hincapié a decir, pelea la buena batalla de la fe. Mantente con tu fe activa, creyendo y confiando que Dios está delante de ti. Y que es tiempo de empezar a avanzar, es tiempo de empezar a avanzar. Pero ahora quiero pasar a una tercera parte, y que es una palabra. Si tienes tu Biblia, te invito a que busques Juan, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 12. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Voy a empezar a leer ahí. Y dice, les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Les he escrito a ustedes que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios
vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Y me sorprende cómo Juan, siendo pastor de esa iglesia, él lo decía hace un rato, Pablo siendo pastor, las cartas que vemos escritas en la Biblia eran para resolución de ciertos problemas, resolución de ciertas situaciones. Y Juan no era una excepción. Juan escribió 3 cartas que aparecen en tu Biblia, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Y en todas ellas trata temas de gente que se está saliendo de la iglesia, gente que está regresando a la iglesia, gente nueva, gente que ya tiene muchos años, gente que está enseñando cosas a veces medio extrañas, misioneros que están llegando y no les creen la palabra, etcétera, etcétera. Juan está abordando varios temas ahí, pero en medio de todas esas temáticas, Juan hace una pausa. Y en esa pausa que hace, se detiene para decirle a la iglesia: hey, te estoy explicando todo esto, estoy resolviendo este problema, pero quiero decirte algo. Y lo resume en 5 cosas. Esto que acabé de leer, lo resume en 5 cosas y se lo dice, no sé si prestaste atención, que dice a los maduros en la fe. Pero también de momento dice a los jóvenes en la fe. ¿Y a qué se refiere? A gente que tiene una madurez espiritual, que tiene X cantidad de años conociendo el Evangelio, aprendiendo de él, pero también se refiere a gente que llega por primera o por segunda vez a la iglesia. A gente nueva. Hace una referencia también hacia los llamados hijos de Dios. Y cuando dice hijos de Dios, está haciendo un paneo general de la iglesia, diciendo: todo aquel que haya conocido y haya creído en Jesús está dentro de este grupo. Y resumo en 5 frases lo que le dice a la iglesia Juan, que estaban pasando por temporadas difíciles. Y les dice: tus pecados han sido perdonados, conoces a Dios, eres fuerte, la palabra de Dios vive en ti y has vencido al maligno. Eso es lo que Juan le dice a la iglesia. Y hoy quiero que tú te lleves esta palabra para ti, y está en la pantalla. Bueno, dice: al mundo. Has vencido al maligno, has vencido al mundo. ¿Por qué no volteas con el que tienes a un lado, si tienes la confianza, si lo conoces, y le declaras esta parte? Dices: hey, Alexis, ahorita que lo veo acá, tus pecados han sido perdonados, bro. Voltea con el que tienes a un lado y dile: tus pecados han sido perdonados. Conoces a Dios. Dile: eres fuerte. Eres fuerte. La palabra de Dios vive en ti. Y dile: has vencido al maligno. Y hoy la intención no solo hoy, Juan desde el principio, la intención que tenía claramente era: más de uno en la iglesia sentía una carga por sus pecados. Más de uno en su iglesia sentía una carga por los pecados, porque ¿cuántos fallamos? Porque ¿cuántos nos equivocamos? Porque ¿cuántos venimos arrastrando situaciones, hábitos? Pero Juan le escribe a la iglesia y le dice: te recuerdo que tus pecados han sido perdonados. Ellos ya no te condenan. Y le dice a la iglesia: te recuerdo que tú conoces a Dios. Y cuando dice conoces, no se refiere solamente a yo te voy a poner un ejemplo, decía hace rato un ejemplo más lejano, me voy más cerca. Yo puedo decirte: conozco el Pico del Águila, por ejemplo, un cerro que está
Yo lo conozco porque sé que existe, porque sé que varios han ido, me han contado, pero lo conozco solamente así. Pero la palabra que usa Juan en el original se refiere a conocer de intimidad. El día que yo vaya y aguante llegar al Pico del Águila, dicen que está lejos, dicen que está complicado llegar. El día que yo llegue, aguante y pueda estar ahí y pueda tomarme la foto y subirla, porque es lo que se hace hoy en día, ese día yo puedo decir, conozco el Pico del Águila. Porque estuve ahí presente, porque estuve cerca, porque vi el caminar, porque vi el proceso. Cuando Juan le está escribiendo a la iglesia, le está diciendo, tú conoces a Dios, le está recordando que ellos lo conocen en la intimidad. Ellos lo conocen de cerca. Y sabes, a veces se nos olvida que conocemos a Dios. A veces se nos olvida cuando llega una crisis, cuando llega una dificultad, nos sentimos solos, nos sentimos encasillados, nos sentimos menores y se nos olvida que conocemos quién es Dios. Nos olvidamos que Dios es Dios de milagros, que Dios es Dios de sanidad, que Dios es Dios de perdón, Dios de sobrenatural. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y le dice en cuarto lugar, iglesia, tú conoces la palabra de Dios y la palabra de Dios vive en ti. Yo te pregunto, iglesia, ¿cuántas veces la palabra de Dios te ha rescatado en situaciones difíciles? Me acordaba en el intermedio de un testimonio, y hasta eso no es un testimonio, es nos cuenta una clienta conocida ya de años, nos contaba acerca de, va atravesando la calle con su nieto, con dos pequeños. Y uno de ellos se le suelta y cuando va a pasar la otra parte del bulevar, venía una moto y venía un carro. Ella dice un poco lejos, pero cuando se le soltó su sobrino y se va a atravesar, obviamente pues ella le da pánico, le da miedo. Obviamente a cualquiera le hubiera sentido eso. Y dice que por su mente, ella sin ser conocedora de la palabra porque no es cristiana, ella dice, yo recuerdo que cuando yo tenía miedo, mi mamá me decía, recita el Salmo 23. Y dice que se puso en ese momento a decir, el Señor es su pastor y nada le pasará, ¿no? Y obviamente esto en fracción de segundos y corre y lo toma de la mano y obviamente el carro logra pararse y la moto pues se pasó por un lado y no le pasó nada a su pequeño. Y ella decía, grité literalmente, no le va a pasar nada, nada le pasará, el Señor lo cuidará. Y ella riéndose diciendo, ¿cómo es que me acordé de eso? ¿A cuántos nos ha sacado la palabra de una situación complicada? ¿Cuántos en momentos de dificultad recordamos la palabra y decimos, el Señor me dijo esto? ¿Cuántos todavía tenemos una promesa del principio de año de que Dios dijo que iba a estar contigo o iba a proveerte o iba a sustentarte y la tenemos ahí y esa palabra nos ha ayudado en momentos difíciles? Juan le está recordando a la iglesia y le dice, la palabra de Dios vive en ti. Y por último, le dice, has vencido al mundo, has vencido al maligno. Y suena difícil porque realmente es complicado. A veces sentimos que el mundo nos agobia, sentimos que el mundo nos domina, que el enemigo está sobre nosotros, pero Juan le recuerda a la iglesia y le dice, tú has vencido al mundo. Y quiero ir terminando esta parte, si me acompañan, por favor.
quiero ir terminando mencionándote estas 3 cosas. La gracia te abre puertas. La gracia te da la salvación. La gracia te acompaña, te guía, te va llevando. Pero llega el momento como iglesia a que somos retados a movernos en fe. A que tú puedas dar pasos de fe. Y en ese punto, platicaba con Joa en la semana y le decía, ¿cuánto nos hemos detenido porque no hemos querido dar pasos de fe? ¿En cuántas cosas hemos sentido que no hemos avanzado porque nos ha faltado fe? Yo quiero que reflexiones si a lo mejor estás en ese paso en el que Dios está retándote. Y a lo mejor estás avanzando, te sientes agobiado, cansado, desgastado. Y esta palabra que Juan le dio a la iglesia hoy es para ti. Para que cobres ánimo, para que cobres fuerza y sepas que todo está pagado por Dios. Que todo está culminado. Y quisiera que pudieras en tu Biblia. Quiero regresar para terminar a Efesios capítulo 2. En el versículo 9. Si te gusta poner de pie. Fíjate lo que dice. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros, ¿qué dice? Puede jactarse de ser salvo. Dice el último versículo, el 10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin, y ahí es donde quiero aterrizar, de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. La gracia es un regalo y no nos costó. La fe es algo que Dios nos llama a tener y a movernos. Y tenemos la palabra que nos alienta en momentos difíciles, pero dice específicamente a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó. O sea, recibimos gracia para poder hacer las cosas buenas que Dios preparó. Dios nos pide que nos movamos en fe para hacer las cosas buenas que Dios preparó tiempo atrás para que tú y yo hagamos. Eso se llama propósito. La gracia y el favor es un regalo para ti y para mí, pero al final está puesto en tu vida y tú lo has recibido para que puedas cumplir un propósito. Y tu propósito hoy en día es a lo mejor que tu familia conozca de Cristo. Tu propósito hoy en día es cuidar a tus hijos, cuidar a tus hermanos, cuidar a tus padres. Tu propósito hoy en día a lo mejor es servir en la casa, es extender su reino, pero hay un propósito en tu vida. La gracia, el perdón y movernos en fe y alentarnos con su palabra es con el fin de hacer las cosas buenas que el Señor nos ha encargado y que ha visto desde antes en nosotros que podemos cumplir. Así que cierra tus ojos en esta hora y dile: Dios,